Los saludo desde acá, desde el centro cerrado del Sename de Valdivia. Eh, Muy bienvenido a los asistentes, a los estudiantes, a los profesores que se encuentran acá. Estamos hoy día reunidos para el primer conversatorio de Cree Ciencias y algo más. ¿Cómo llega a existir todo lo que conocemos hoy? En este día de hoy se encuentra presente Juan Villavicencio. Él es filósofo, teólogo y docente en Instituto Evangélico de Teología. Está presente también Pablo Jaramillo, biólogo y docente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Valparaíso. También Alfonso Serweck, doctor en física de la Universidad Federico Santa María. Muchas gracias por participar, por su presencia y les quiero presentar ahora el tema. El tema que vamos a trabajar es el tema de la evolución. Las preguntas que han hecho los estudiantes han sido: ¿cómo se creó todo? ¿Cómo se originaron los seres vivos? ¿Cómo se crearon las primeras bacterias? ¿El hombre viene del mono? ¿El ser humano es un animal? ¿Por qué se parece un insecto a una planta? ¿Cómo será si pudiéramos comunicarnos en- entre todos los seres vivos? ¿Por qué somos parientes con los árboles? Esas son las preguntas que han hecho nuestros estudiantes, que esperamos que se puedan responder en este conversatorio. ¿Ya? Aquí vamos a dar unos minutos, de 8 minutos a cada uno de los exponentes para que puedan exponer su punto de vista, su visión, y lo más importante que aquí es responder las preguntas de las nuevas generaciones. Vamos a dejar en primer lugar a Pablo Jaramillo para que pueda dar su palabra. Hola, ¿cómo están? Primero, muchas gracias por la invitación. La primera vez que se hace en Chile, con mucho cariño a todos los jóvenes y a sus familiares. Yo hubiera comenzado con mi colega físico. eh, Él tiene la preparación como para responder el cómo se creó todo, que es una de las preguntas de los jóvenes. Cómo se originaron los seres vivos, cómo se crearon las primeras bacterias. Eh, para, para empezar, el conversatorio tiene una gran pregunta en el folleto, ¿sí? Si filosóficamente se usase en el lenguaje castellano el verbo creación, crear o diseñar, nosotros en evolución biológica, eh, utilizamos emergencia, utilizamos complejidad como modelo de explicación eh, de fenómenos que ocurren en el cosmos que nosotros nos preguntamos. No lo sabemos todo, sabemos muy poco, posiblemente mucho más de la física y la astronomía que de los fondos marinos. Y, y me quería referir a varias explicaciones en muchas culturas, en todas las culturas, desde nuestra vida mística, ¿cierto? Los mitos, las leyendas, de todas las culturas humanas, ancestrales y actuales, hoy vivientes, ¿sí? Nos tratamos de explicar eh, qué somos, para dónde vamos, de dónde venimos, ¿cierto? Y cómo podríamos definirnos, y empezamos nosotros a clasificar a lo que conocemos. Entonces, para sintetizar, nosotros desde más de, esto viene de los griegos, incluso mucho más, empezamos a clasificar la materia, ¿cierto? La materia tangible. Entonces, los minerales, las plantas, los animales. Sin microscopio, ¿sí? Sin este tipo de tecnología que va a venir siglo XVII, por ahí. ¿Ok? Los romanos tenían lupas, los vikingos tenían lupas para ver el sol, para navegar. Entonces, pero la vida microscópica, hablando desde las bacterias o incluso hay virus gigantes que se pueden ver a un microscopio,
escolar o universitario, ¿sí? Y entonces nos empezamos a hacer las preguntas, el por qué tanta biodiversidad, tanta diversidad biológica, ¿sí? Que nosotros utilizamos esos conceptos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no solamente existe un ser vivo? ¿Por qué existe esta diversidad? De ahí empiezan diferentes explicaciones de cómo se origina lo vivo, ¿sí? ¿Cómo se va a originar lo vivo? Desde las explicaciones químicas, físicas, bioquímicas, hay varias disciplinas nuevas, la biología molecular. Entonces, hay algunas explicaciones de la autoorganización de esta materia viva, incluso se habla de la materia activa, de laboratorios de materia activa. Entonces, se organizó este fenómeno de la vida emergente que surge en este planeta, que este planeta no es cualquier planeta, el único que conocemos que tiene las condiciones del fenómeno de la vida que nosotros conocemos. Hablando para la vida en otros planetas, o tendremos que modificar nuestra especie para poder sobrevivir en otros planetas, o hacer la transformación o la geotransformación de otros planetas. Eso la ciencia ficción me encanta. ¿Ok? Si el hombre viene del mono, fue una mala frase que no la dijo Charles Darwin, sino que la dijo otro colega británico evolucionista, perdón, del siglo XIX. ¿Ok? Y fue una muy mala frase, porque se caracterizó a Charles Darwin y a muchos de los exploradores y viajeros en el siglo XIX. Si nosotros, abiertos, ¿cierto? Eh, conocemos esta biodiversidad, la colocamos en esquemas, en tablas, ¿cierto? Y después se conoce este tema del ancestro común. Es un concepto que acuñe Charles Darwin, que todos estamos relacionados, que, y esto es en el siglo XIX, esto es antes de conocer que el ADN con el ARN en esa comunicación molecular es un lenguaje del fenómeno de la vida. Todas las proteínas y los aminoácidos tienen más de 20, 25 funciones, ¿sí? Entonces, la hormona, los neurotransmisores, estructurales de las células, de los tejidos. eh, entonces, la estructuración y la comunicación de los seres vivos en este planeta es a través de moléculas, ¿sí? Y eso está controlado, administrado por otras moléculas, que también son ARN y proteína, que se llaman las enzimas. Entonces, ya sabemos, ya comenzando el tercer milenio occidental, es que esta comunicación hay un esquema que nosotros generalmente lo hacemos a través de los árboles. ¿Por qué a Darwin se le ocurrió armarlo como un árbol evolutivo o filogenético, de armar desde los ancestros comunes unicelulares hacia los multicelulares? Cuando yo estaba en la escuela, en 1988, un milenio pasado, a mí me enseñaban que los hongos estaban más relacionados con las plantas. Y sabemos que ahora los hongos están más relacionados con los animales. Entonces, la ciencia, que está hecha por seres humanos, ¿cierto? Científicos, científicas, científicas, de diferentes países, con diferentes culturas, tenemos este lenguaje también común, que son los diferentes métodos científicos. Hay más de un método científico. Generalmente ocupamos el hipotético deductivo, ¿sí? Si el ser humano es un animal o no, hay personas que lo aceptan o no, si el ser humano es no descendiente del mono, sino que más bien lo colocamos en el esquema dentro de los mamíferos, ¿sí? Dentro de los mamíferos, dentro de los primates, ¿sí? Entre el chimpancé, el gorila y los orangutanes y otros primates, que son los grandes primates que hoy existen vivos en este planeta que está en peligro de extinción, ¿ok? Debo decirlo, tenemos comunes estructuras y el ADN en alta frecuencia, ¿sí?
pero Pablo, no somos exactamente le queda, iguales, ¿sí? Pablo, ¿le queda un minuto para redondear su idea? Pero no tengo una idea. Entonces, no es un debate, ¿cierto? Es abrir esta mirada de que hay científicos con sus diferentes religiones, hay ateos, hay agnósticos. Entonces, es en qué se parece un insecto a una planta. A lo mejor los jóvenes podrían después hablar si a lo mejor es porque tiene que ver con la mimesis, con el camuflaje, o tiene que ver con alguna otra cosa que ellos se han preguntado o se han dado cuenta. Entonces, ese es el mensaje. Si el huevo vino antes que la gallina o la gallina al huevo, ahí hay un esquema que puedo mostrar. Tengo como tres respuestas desde las ciencias. Y si los dinosaurios se extinguieron todos o no, para mí no. ¿Sí? Sobrevivieron las aves. Las aves sabemos que son los descendientes directos de estos grandes dinosaurios que la mayoría se extinguió hace unos 66 millones de años, ya venían extinguidos. Eso. Muchas gracias, Pablo. Eh, tomamos aquí bastante atención, estamos, ahí el compañero también, Pablo Rivera, está haciendo un esquema acerca de lo que está diciendo para quedar así como más o menos claro, ver que existieron diferentes formas de medir, de clasificar de acuerdo a las distintas culturas. Eso es algo importante, que no solamente existía como la cultura como nosotros las conocemos, la cultura occidental, sino que también otras formas. Ahora quiero invitar a Alfonso Serhuec a que nos pueda dar respuestas a estas preguntas que nos hacen los estudiantes desde acá. Ya, ya, Ok, Alfonso, muchas tenemos gracias. 8 minutos. Le voy a avisar cuando quede un minuto, ¿ok? Ok, muchas gracias. En realidad quiero partir agradeciendo esta invitación que realmente me honra muchísimo. Lo siguiente que quiero decir es que lo primero que he aprendido es cuán engañosas son las fotos que enviamos para el afiche. Eh, en fin, eh, en todo caso, estoy muy impresionado con las preguntas que nos hicieron llegar, porque son preguntas difíciles. Por ejemplo, la primera de ellas, ¿cómo se creó todo? En realidad no sabemos. No tenemos la más peregrina idea de cómo se creó todo. Lo que sí sabemos es que hace 13.700 millones de años el universo era muy chiquitito, tal vez del tamaño de una naranja, y muy caliente, muy caliente. Y ese universo en realidad era más chiquitito, comenzó mucho más chiquitito que una naranja, eh, mucho menos que microscópico, pero digamos que entendemos bien la física desde que el universo tenía el tamaño de una naranja. ¿No? Desde ahí entendemos muy bien la física. Y sabemos que el universo se ha expandido hasta lo que vemos hoy día, y en ese proceso se fueron formando estructuras. Yo sé que hay mucha gente que dice, pero a ver, si yo hago explotar un montón de metales, de esa explosión no va a salir un avión, y están en lo cierto. El detalle está en que el Big Bang no fue una explosión. Por mucho que se llame Big Bang, que fue un nombre que le pusieron para ridiculizar a este modelo, no fue una explosión, sino que es una expansión del espacio y del tiempo, una expansión del espacio en realidad, y en ese proceso el universo se fue enfriando y la materia se fue organizando. ¿Por qué se pudo organizar la materia? Porque la materia tiene interacciones. Por ejemplo, los electrones tienen cargas eléctricas, entonces tienen fuerzas electrostáticas y eso los hace interactuar y formar estructuras. Y ese modelo explica muy bien todo lo que observamos hasta ahora.
¿Cómo se originaron los seres vivos? No sabemos. O sea, no sabemos cómo surgió la vida. Hay muchas ideas, pero no sabemos cómo surgió la vida. Y menos yo, que soy físico, no soy biólogo. La pregunta de si el hombre viene del mono creo que ya fue contestada adecuadamente. Y si el ser humano es un animal, sí, el ser humano es un animal, pero somos más que un animal. Eh, Somos un animal porque somos seres biológicos que funcionamos como todos los animales, pero somos más que un animal en el sentido de que somos capaces de preguntarnos quiénes somos, qué estamos haciendo aquí en el universo, cuál es nuestro propósito. Si es que tenemos, y si es que tenemos algún propósito. Esas son preguntas que los animales, que los demás animales no han conseguido hacer. De hecho, hace un tiempo leía de que a pesar de que se le ha enseñado lenguaje de señales a algunos gorilas, y llevamos más de 50 años conversando con gorilas, nunca un gorila ha hecho una pregunta significativa, más allá de una cosa trivial. Nunca ha hecho una pregunta existencial. Eso nos diferencia. Ciencia y fe. Ahora, ciencia y fe. Exacto. Y estoy entrando en eso. Yo creo que la ciencia y fe son complementarias. ¿En qué sentido? La ciencia es nuestro mejor esfuerzo Aprenda, por, solucione, es nuestro mejor esfuerzo por aprenda, entender el mundo en que vivimos. Pablo, Es nuestro Daisy, esfuerzo por entender el universo. Eh, Sin embargo, la ciencia no nos dice por qué estamos aquí, ni siquiera nos da un sentido. Y necesitamos algo más que eso. Y la fe, la religión, la espiritualidad nos viene a dar eso que la ciencia no es capaz de responder. ¿Okay? Ahora bien, fíjense que en el relato bíblico hay coincidencias notables con la propuesta de la ciencia. Yo sé que hay diferencia, 13.700 millones de años no es lo mismo que 6.000 años y no es lo mismo que 7 días, pero en fin, obviando ese tipo de cosas, hay coincidencias sustanciales. Por ejemplo, lo más importante que nos dice la Biblia es que todo surgió de uno. ¿Y quién es ese uno? Dios, porque sabemos que Dios es uno. ¿No? Y todos, bueno, la ciencia está llegando a la misma conclusión. Todo, todo lo que existe tuvo finalmente un único origen. Por otro lado, la Biblia enseña positivamente que Dios actúa a través de leyes naturales. En el libro de Génesis, por ejemplo, solamente 3 cosas son creadas de la nada. Una es el universo entero. 2 es la vida marítima, la vida en el mar. Y 3, el alma del ser humano. Eso que nos distingue de los animales. Para crear las plantas, por ejemplo, Dios le dice a la tierra, produzcan plantas. Incluso le dice a la tierra, produzca animales. Cuando la Biblia dice produce, es una orden que se le está dando a la tierra para ella actuar, entre comillas, y dar un resultado. Eso es exactamente lo que vemos en el mundo. Es las leyes naturales actuando para producir cosas tan fantásticas como la vida en la Tierra. Entonces yo creo que a través de la ciencia podemos conocer el mundo y a través de la religión podemos conocer quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo tornarnos seres humanos mejores. Y yo creo que con esto ya se me acaba el tiempo, me quedan como 20 segundos que los voy a regalar. Gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente le quedan cerca de 40 segundos, así que agradezco su capacidad de síntesis,
a ver si los chicos también están haciendo algunas nuevas preguntas acerca de lo que están exponiendo, eh, si están pensando alguna nueva pregunta, porque van a surgir siempre estas. Finalmente nos queda otro expositor, don Juan Villavicencio, filósofo, teólogo y docente en Instituto Evangélico de Teología. ¿Ya? A él le damos la palabra por estos nuevos 8 minutos, ¿ok? ¿Está por ahí? Sí, ahí lo veo. Entonces, adelante. Tiene que activar su micrófono porque vemos que está hablando, pero no lo escuchamos. Ya, ahora sí, buenos días, me disculpo por el atraso, tuve un problema de conexión, ¿ya? Bueno, haré buen uso de, digo, de mis 8 minutos, gracias por la invitación, realmente es un tema bastante desafiante, hay que distinguir entre creacionismo y creación, ¿ya? Que es el tema que alcancé a escuchar recién en el expositor, ¿ya? Parte importante mientras me conectaban. Entonces el asunto es el siguiente, tal como citaba el expositor anterior, ¿cierto? En el Génesis deja abierta a los que creemos en la existencia de Dios, ¿cierto? La posibilidad de una evolución, pero en un contexto de lo que se ha llamado teísmo evolucionista. Es decir, filosóficamente hablando y teológicamente hablando, la pregunta es si la materia viva, célula, ¿cierto? Surge solamente por generación espontánea, o dicho en otras palabras, si esto es un tema de gradualidad o hay un salto cualitativo. Entonces, los que creemos que la intervención divina, creemos que hay una diferencia de naturaleza. O sea, no es solamente que la materia se complica hasta que surja lo que llamamos la vida. Eso es lo primero. Ahora el tema es el concepto nuevo que trajo el cristianismo, de la creación desde la nada, ¿ya? En latín se dice ex nihilo, porque solamente Platón era el único filósofo griego que postuló lo que se podría llamar creación, con la diferencia que tenía la materia preexistente, ¿ya? Había una materia preexistente y un Dios chiquitito, digamos, en el mundo ideal que le imaginó, quiso hacer una copia que es este mundo, imperfecto pero bueno, que el de Miurgo, ¿cierto? El Dios creador. Bueno, pero volviendo al tema, entonces, quiero explicar muy bien, yo adhiero a esta corriente, pero no es el creacionismo como lo conocemos en Estados Unidos, ¿ya? Porque resulta que hay malas experiencias justamente por el impacto del origen de la especie de Darwin en los países anglosajones. Esta cosa llegó a los tribunales de justicia. O sea, la pregunta era, bueno, ¿se debe enseñar la teoría de la evolución en los colegios? ¿Sí o no? Entonces, es sabido, uno puede buscar en internet mucha información, sobre todo el primer juicio del año 30, los creacionistas quisieron, a través de la ley, ¿cierto?, prohibir en los colegios de Estados Unidos, incluso en algunas universidades, me decían amigos, y obviamente fueron derrotados, incluso la persona que, no me acuerdo el nombre del abogado en este momento, después se sintió tan mal que se suicidó, no sabemos si es por eso, pero la prensa sensacionalista dice, ganó el debate pero después se suicidó. Entonces, de ninguna manera yo adhiero a ese creacionismo, o sea, yo creo que debemos estudiar la teoría de la evolución en los colegios, todas las teorías, porque ahí hago mía las palabras del Papa Juan Pablo II en un discurso que tiene la Comisión Pontificia de los temas de ciencia. Al estudiar la teoría de la evolución podemos comprender mejor, maravillarnos de la creación de Dios. Pero ahora dentro del área chica, que es, porque yo soy creacionista. Primero, que la Biblia nombra o nos presenta la creación especial, es decir, dejando abierta la posibilidad que las especies evolucionen, porque como decía muy bien Alfonso, ¿cierto? El que puso antes, dice, produzca las aguas, seres vivientes, produzca la tierra. Entonces, eso también lo postulaba, ¿cierto?, el filósofo cristiano San Agustín, del Génesis a la letra. Muy importante, él dice, Dios creó, pero no nos dice cómo, dice que creó, pero él habla de las razones seminales, otros autores hablan de las semillas geminales. Entonces, ya cuando por la palabra creadora de Dios se producen las cosas, traerían sus programas, por decir ese lenguaje, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, el problema es si
las especies se derivan unas de otras por lo que se llama, ¿cierto?, la variabilidad, ¿ya? Y versus lo que plantea la Biblia, que es el fijismo. Entonces ahí está y otro problema, por ejemplo, ¿cuál es la imagen que nos presenta la teoría de la evolución, ¿cierto? La imagen del árbol, ¿ya? El árbol a partir de la primera célula, de la célula original, y después se abre el árbol, o porque hay una caricatura, lamentablemente no la alcancé a mandar, donde el debate entre los creacionistas y evolucionistas, por lo menos en Inglaterra, cuando surgió, ¿cierto?, en 1859, el origen de las especies, cuando se publicó con posterioridad, esto un debate muy ácido, o sea, trataron muy mal a Darwin. Hay un cómic en que aparece un mono, ¿cierto?, frente a la Sociedad Protectora de Animales de Inglaterra, reclamándole a una persona delante de Darwin, dice, voy a parafrasear, porque no, dice que yo soy su pariente, entonces aparece como amenazando. Muy mala experiencia. Yo creo que el evolucionismo hay que enseñarlo. En segundo lugar, sí, el creacionismo también hay que enseñarlo, pero no en el ramo de ciencia, en el ramo de filosofía o en el ramo de teología o la clase de religión, si quiere. Porque la pregunta teológica, filosófica es otra, no es la que hace la ciencia. ¿Ya? ¿Por qué hay algo y no más bien la nada? Esa es la gran pregunta con Leibniz y otros filósofos. Entonces, también por lo mismo, yo siendo creacionista en el sentido bíblico, tiendo un puente o me atrae el diseño inteligente. No quiero hablar de diseño inteligente, leí bastante sobre el tema, ¿cierto? Porque ese es el problema, que lo más no puede venir de lo menos. Yo insisto en el salto cualitativo, o sea, que hay diferencias, una diferencia muy grande de naturaleza, ¿ya? Y no de grado. Ahora, no sé si me queda un minuto más. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque me perdí. Porque si tuviera un minuto más para terminar, el asunto es que cuando Quedan 2 minutos. el darwinismo se transforma en ideología, porque esto tiene consecuencias éticas, políticas, ¿cierto?, sociales. Entonces, muchas veces no es intención de Darwin, pero quiero decir, los que defienden el darwinismo, sobre todo lo que se llama el darwinismo social, para sustentar una práctica, ¿cierto?, de razas superiores, porque como se dice que la selección natural es la que guía el desarrollo, entonces solamente sobreviven los más fuertes. ¿Qué pasa cuando lo llevamos eso al plano político, ¿cierto?, al plano económico? Entonces hay razas superiores que pueden legítimamente avasallar a las otras, ¿ya? Y eso como cristiano, ¿cierto?, es inaceptable. Entonces también hay un punto ahí que tiene que ver mucho con el impacto de esta teoría, ¿cierto? Y la otra cosa, también se ha acusado, porque estuve leyendo bastante el tema, al cristianismo de ser opuesto a la ciencia. ¿En qué sentido? De que la ciencia tiene una cosa muy bonita, que es la predictibilidad, el hacer nuevos descubrimientos. Entonces, estoy hablando yo del cristianismo en la versión de diseño inteligente, solamente una que me llamó la atención, que de ninguna manera se opone a la investigación científica, al contrario, porque no es como decía von Heffer, un teórico alemán, que se recurre al Dios tapa agujero. Entonces, cuando la ciencia no puede explicar algo, recurrimos al Dios tapa agujero. Pero es lo contrario, es decir, hay silencio de la teoría de evolución, hay hechos que no logran ser Ahora, explicados. Y eso perdón, estimula la... Así que no sé cómo estamos le con el queda un tiempo. minuto. Ya, me queda un minuto. Que queda un minuto ¿Ya? para que Entonces, la pueda otra cosa, redondear. ya, redondeo. Eh, el tema para mí es cómo los sistemas más complejos, ¿ya? Ir de lo menos a lo más, pueden ser explicados solamente en términos de un azar ciego, ¿ya? Un azar ciego y la selección natural, que serían las dos cosas. De hecho, hay un libro que me acordé que se llama El relojero ciego. Entonces, el autor dice de que, claro, el mundo de lo vivo presenta un diseño, pero que ese diseño es producto del azar. Entonces ahí también a nosotros nos descoloca eso, y esa es la razón por la cual yo soy creacionista, porque ¿cómo se llama? Del azar no puede salir nada. Hay un orden, ya el diseño está presente. Entonces, termino. Es como haber un plano de una casa, pero no existe el arquitecto que lo diseñó. Entonces, por todas partes, como que se apuntaría a un cambio de paradigma. Hay un cambio de paradigma que está para cierto, como el libro de Kuhn, ¿cierto?, la estructura de la traducción científica, 30 segundos,
es que todo está apuntando que la teoría de evolución es cosa buena salud, pero cada vez más hay nuevos descubrimientos, sobre todo en el campo de la bioquímica, en que la teoría empieza a ser ofensiva para nadie, pero hay inconsistencias que no logran ser, que pueden ser un estímulo para la investigación. Ya. Así que no sé, no quiero usar más, que me conecté atrasado, pido disculpas. Eso sería mi primera Muchas intervención. gracias. Muchas gracias, don Alexander. Juan Entonces, Bielki. ahora los estudiantes nos van a hacer nuevas preguntas, ya que ellos están aquí anotando en este momento, ustedes no los ven, pero existe un movimiento de lápices, movimiento de hojas. Y vamos a permitir aquí que vamos a escucharlos, a que ellos hagan sus preguntas. A ver, chicos. Pueden plantearlas al aire, chicos. Se escucha. No sé si nos escuchan desde allá. ¿Nos podrían confirmar? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Se escucha súper bien. Ya, perfecto. No, pues háblenos si ese nos capta. ¿Cómo se creó la gravedad o qué es? Ya, creo que eso es para mí. A ver, la gravedad es una propiedad que tiene el espacio-tiempo. El espacio y el tiempo forman una única estructura que se llama espacio-tiempo. Y esta estructura puede ser deformada, puede curvarse, por ejemplo. La gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Cuando yo suelto un lápiz, el lápiz cae, en realidad lo que se manifiesta es la curvatura del tiempo. Así es que la gravedad es una propiedad geométrica del espacio-tiempo. ¿Otra pregunta que tengan? ¿Qué permite que las cosas se unan? Ya, ¿qué permite que las cosas se unan? Ya. A ver, las cosas están hechas de partículas elementales, como el electrón, como los quarks, y estas partículas tienen interacciones. Por ejemplo, los electrones, los quarks tienen carga eléctrica. Y las cargas eléctricas opuestas se atraen. Eso hace que objetos con cargas eléctricas opuestas puedan ir formando estructuras. Entonces son las fuerzas, las interacciones de la naturaleza, lo que hace que las partículas puedan atraerse y formar estructuras. Muchas gracias, chicos. ¿Cómo se creó el universo? Hay otra pregunta por ahí. ¿Cómo se creó el universo? No lo sabemos. Si alguien lo sabe, nos reunimos después de esta reunión y escribimos rápidamente un artículo y nos ganamos el Nobel. Otra pregunta que estaba ahí, que la tratamos de como orientar, era ¿qué es el espacio? ¿Qué es el espacio como tal? Esa es una tremenda pregunta, porque el espacio en realidad nosotros lo concebimos debido a las relaciones entre las cosas. Y de alguna manera, pero por otro lado yo acabo de decir que esta relación entre las cosas puede curvarse. Es decir, bueno, ustedes conocen matemática, ustedes saben que en matemática si ustedes tienen un triángulo, la suma de los ángulos de un triángulo forma 180 grados. Uno dice que el espacio está curvado cuando ustedes forman un triángulo y
la suma de los ángulos ya no da 180 grados, puede dar más o puede dar menos. Entonces, son las relaciones entre las distancias de las cosas que nos dan la noción de espacio y cuando tú das una regla de cómo medir ese espacio y puedes medir ángulos, por ejemplo, puedes decir si el espacio está curvado o no, pero es un tema que da para muchísimo, muchísimo tiempo. No sé si soy capaz de explicarlo en corto tiempo. Tenemos otra, claro. Wow, qué interesante planteamiento. He pensado así como las curvas del espacio. Estaba buena la pregunta de los chicos que dieron como para tocar ese tema. Sí. Tenemos otra. Eso yo me lo imagino solo en las películas lo que estaba hablando. ¿Hay otra pregunta? Sí, adiós. No somos animales, ¿por qué hablamos? Bueno, si vamos a ir al texto bíblico, hay otro animal que habla, la serpiente, ¿no? A ver, pero es interesante esa pregunta, porque en el texto bíblico la capacidad de hablar es muy importante. La capacidad de hablar es lo que nos hace semejante a Dios en, en muchos sentidos. En Génesis 1 es Dios el que comienza dándole nombre a las cosas. Él le da nombre al día, a la noche, por ejemplo, y luego esa capacidad de nombrar es dada al ser humano. Adán nombra a los animales, le da nombre a los animales. Entonces, el hablar, tanto en la Biblia como en la ciencia, es reconocida como una capacidad superior. Ahora, nosotros, los seres humanos, desarrollamos el lenguaje históricamente como forma, como estrategia de supervivencia para poder comunicarnos eficientemente y tener estrategias de caza y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, los animales también tienen cierta capacidad de comunicación entre ellos. Y de hecho, hay animales que pueden coordinar de alguna manera ciertas actitudes. Pero el ser humano, lo que hace diferente al ser humano es que no solamente es capaz de hablar de cosas que se ven, es capaz de hablar de cosas que no se ven, puede imaginar, puede hablar de cosas abstractas. Podemos hablar de Dios, podemos hablar de la curvatura del espacio-tiempo, eso es lo que nos hace diferente. Pero capacidad de comunicación entre los animales también hay, solo que no llega a estos niveles abstractos. Y alguien que sepa biología a lo mejor me puede corregir al respecto. Yo tengo una pregunta más enfocada al ámbito creacionista. Y también relacionada con la pregunta anterior. ¿La capacidad de hablar tendrá que ver con el alma? Que se supone que las personas tenemos alma, ya que la serpiente, si tenía la capacidad de hablar, era porque era el diablo. Entonces, al ser la serpiente, el diablo, se le otorgó la capacidad de hablar, pero no es que las serpientes hablen. Pero las personas sí tenemos la capacidad de hablar, como dice Alfonso, de razonar, de pensar, de hablar de cosas abstractas, porque tenemos alma. Bueno, aquí para mí, ¿ya? Yo soy Juan Villavicencio. Bueno, efectivamente, voy a responder al tiro, pero quería señalar nomás que el creador de la teoría del Big Bang, ¿ya? Un sacerdote, ¿cierto? Estuve por ahí buscando anoche los antecedentes. Leonardo, En 1931 ya formuló porque eso me quedó en el tintero, que el creacionismo, ¿cierto? Tendiendo un puente hacia el teísmo evolucionista, que hay sacerdotes, hay gente cristiana que ha aportado, ¿cierto?, al desarrollo de la astronomía, de otras teorías. Entonces, volviendo a eso, bueno, efectivamente, o sea, desde la filosofía y la teología, el hombre es un ser simbólico, ¿ya? La única criatura que es capaz de
de responder a símbolos y de comunicarse simbólicamente, esa capacidad de abstracción, es el hombre, ¿ya? Porque el hombre tiene eso de la conciencia que es, yo sé que sé, ¿ya? La capacidad de darme cuenta que me doy cuenta. Entonces, el grado de abstracción, la capacidad de comunicar sentido, como llamamos los filósofos, es propiamente del hombre, ¿ya? Bueno, y para los cristianos, por supuesto, o sea que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y lo propio del hombre es la capacidad de hablar, de comunicarse. De hecho, en la Biblia destaca eso que los antropólogos nos enseñan, que a través de una palabra, un término, se puede definir toda una cultura. Por ejemplo, en Latinoamérica está la cultura del maíz, ¿ya? Los griegos tenían esto de ver, porque la palabra idea viene del griego, que tiene que ver con ver, ¿ya? El aspecto visible de las cosas. En el caso de la tradición judeo-cristiana, aparece Dios hablando al pueblo y le dice, por ejemplo, escucha Israel, o escucha estas palabras. Esto es la capacidad de escuchar atentamente. Entonces, efectivamente, el lenguaje es una de las dimensiones, la otra es la dimensión histórica, y como más o menos como 5 características para una clase de antropología, ¿ya? 5 características, la historicidad del hombre. Entonces, efectivamente hay rasgos distintivos, ¿ya? Que si bien somos en ese sentido, o sea, somos parte de la animalidad, tenemos el aspecto animal en nosotros, pero vuelvo a la idea que dije antes, ¿cierto? Esto de hay diferencia cualitativa, y lo mismo que decía Alfonso delante. Efectivamente, yo me tocó hacer un trabajo sobre un chimpancé que logró hablar, entre comillas, y no es así, pues manejan pocos términos rudimentarios, se comunican en torno a cosas prácticas, pero no son capaces de crear, de atraer, ni menos de enseñarle a otro chimpancé a hablar, ¿ya? Así que eso sería lo que podría decir por ahora, pero no. Hay A otra mí me pregunta. gusta, a mí me gustaría justo intervenir con eso y preguntar, entonces, según lo que he escuchado, nuestra capacidad cognitiva es lo que nos aísla de ser un animal. Claro, es que lo que pasa es que hay un libro muy importante de un filósofo llamado Max Scherer, se llama El puesto del hombre en el cosmos. No es que nos aísle, sino que lo que nos diferencia, porque por ejemplo los animales, se ha discutido mucho en psicología, si hay algún psicólogo lo puede confirmar, ¿ya? Los animales son conscientes, sí, son conscientes del entorno que los rodea, ¿ya? Y por eso tienen capacidad también, ya lo dice Aristóteles cuando habla de, ¿cierto?, de cómo el hombre dice tiene el concepto, pero el concepto surge a partir de muchas experiencias conservadas en la memoria. Entonces los animales, ya dice, pueden aprender. Pero el tema es que los animales no tienen conciencia de sí mismos, no son conscientes. El animal no dice, ahora estoy triste, ahora estoy frente a un Zoom, ¿ya? Entonces el animal está, dice Max Scherer en el puesto de nombre del combo, constantemente está hacia afuera, volcado hacia afuera. Y yo tengo que hacer en un texto, dice lo mismo, dice, si vamos al zoológico, hay una cosa que nos vemos los animales, nunca vamos a ver un animal ensimismado, durmiendo sí, pero ensimismado no. Entonces esa capacidad de la conciencia, de y saber que sabemos, conocer como conocemos, eso es propio del hombre. Y ahí obviamente, sí, yo insisto en el salto cualitativo, por eso que, poquito segundo es decir, que otra elemento del creacionismo justamente subraya entonces la creación especial, admitiendo la posibilidad de un teísmo evolucionista, pero en el caso del hombre fue creado por Dios, independiente que sea el relato del Génesis, lo describe en forma simbólica, como dicen los especialistas, un lenguaje mitológico, pero ahí lo que está diciendo es que el poder de Dios omnipotente creó al hombre, porque dice que lo creó a su imagen y semejanza, y eso es para los cristianos un punto irrenunciable, sin negar que hay mecanismos biológicos en nosotros y somos parte también de la especie animal, porque ese es el problema, como que pertenecemos a dos mundos. Pablo, algo parece que quiere decir algo. Pablo, Mi cámara. ¿está con micrófono? Eso, no veo tu cámara. ¿Me tienen deshabilitado ustedes? No, no. Sí. Ahora, A ver, miren todo esto. ahí sí. Alfonso, ¿quería decir algo usted? Nos vamos a ir. No, No,
más allá, vamos a ir más allá del siglo XIX y principio del siglo XX, entremos en el siglo XXI, que estamos conversando en español, ¿cierto? En el hablar le llamamos a las personas hablantes, seres humanos, ¿ok? Nosotros, ¿sí? Hablamos de la comunicación, de los diferentes lenguajes en la naturaleza. Una mujer muy importante, Lynn Margulis, que a ella, por 14 años, la misma comunidad científica occidental no le quería publicar. Nosotros hoy hablamos no solamente de selección natural, sino que la ciencia y la diversidad de estas culturas científicas nos dice Lynn Margulis, y ella empieza a descubrir el origen de las células eucariontes, desde las bacterias. Nosotros, hay diferentes líneas de investigación en evolución biológica, ¿sí? Yo me defino como un simbiogenético. Yo veo árboles, escucho las aves, pero para mí cada uno de ellos es un cosmos, porque dentro de ellos, sobre ti y dentro de ti, tienes simbiontes, tienes otros organismos microscópicos que están dentro tuyo. Y eso lo sabemos por Lynn Margulis, el origen de la mitocondria, el origen de los cloroplastos. Lo del flagelo lo utiliza Behe en su libro La caja negra de Darwin, por supuesto, y Richard Dawkins, de su libro El fenotipo extendido, que viene del libro que él incluso se arrepintió de colocarle el gen egoísta, ¿sí? Eso no nos quedemos en el 1990, estamos en el 2025, estamos descubriendo cosas maravillosas de cómo funcionan los micelios de los hongos, cómo se están comunicando las plantas con una red. Eso sale en la ciencia y la fantasía de Avatar, pero eso viene de Mancuso en Italia, viene de otros autores que han descubierto que se están comunicando molecularmente. Si la comunicación es solamente estar hablando como un Homo sapiens. Y además, dentro de los Homo sapiens han cambiado nuestros lenguajes. Entonces, me invitaron aquí a entregarles una diversidad de pensamiento. El pensamiento crítico es súper importante para las sociedades a futuro. Entonces, generalmente en los colegios no enseñamos historia de la ciencia. A mí no me lo enseñaron. Me lo enseñaron otros profesores, filósofos de la ciencia, epistemólogos, la historia, así como la historia universal, la historia de tu país, la historia de Latinoamérica, la historia de la ciencia te va abriendo cómo cambian las ideas científicas que están cargadas de la cultura en donde surgen. Y entre científicos y científicas tenemos terribles historias. Lo que queremos nosotros es mejorar a esta humanidad. Por eso los traje y coincidió que estoy en el humedal de Mantagua, entre Concón y Quintero, porque vivo y trabajo enseñando la diversidad biológica. No los quiero convencer. Yo lo único es que trabajamos para proteger y conservar la naturaleza. Eso. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Estamos más o menos ya en el tiempo de esto. A ver si alguna otra pregunta. ¿Qué, chicos, muchachos? Ya, perfecto. Yo me voy con el cerebro muy nutrido. Me gustan estas conversaciones diversas. Está muy interesante. ¿Qué le ha parecido? ¿Alguna apreciación? ¿Sí? Bueno. Bueno, ya. Y bueno, finalmente, entonces, a ver si nos pueden dar así un minutito de su tiempo para decir ya su palabra final y poder ya ir despidiéndonos. ¿Ok? Entonces podemos partir con Alexander.
Si nos damos un minutito, sí, un breve momento para terminar. Mensaje. Un mensaje final. Hay que darle el audio. A ver si tiene que dar el audio. Ya, ahí que tenía apagado el audio, ya. Bueno, reitero el agradecimiento por la invitación, ya. Soy partidario, por supuesto, del pensamiento crítico, revisar los paradigmas. Yo creo que el paradigma positivista, ¿cierto? También está en crisis. Ahora se usa, para decir lo que decía Pablo, ¿cierto? El paradigma interpretivista, o sea, el menéutico, y todo un tema del menéutico. Efectivamente tenemos que aprender, ¿cierto? Estamos desafiados los cristianos a trabajar, ¿cierto? La interdisciplinaridad, se me enreda la lengua, entre las varias disciplinas. Hay todo un cambio de paradigma de entender, entonces en ningún momento, en el caso mío, por ejemplo, que me identifico con el creacionismo, soy partidario del diálogo con la ciencia, todo lo contrario, me maravilla, de hecho no lo dije, a mí una disciplina que más me gusta es la astronomía, me fascina, siempre vivo viendo películas, videos, leyendo lo que puedo. Lamentablemente no domino las matemáticas, por eso que no, me acobardo y no entro a estudiar la astronomía, pero me fascina, entonces en ningún momento, porque quiero conocer más este universo maravilloso que Dios creó. Así que gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. A ver, Juan Alfonso, a ver si nos puede decir algunas palabras para despedirnos, para terminar. Sí, yo quiero traer dos pensamientos de la tradición judía. Uno se encuentra en el libro de Pirkei Avot, los capítulos de los padres, en que se pregunta, ¿quién es sabio? Y se responde, sabio es el que aprende de todos. Y yo creo que ese es el espíritu de por qué estamos acá. Hemos aprendido mutuamente y eso me alegra mucho. Y el segundo pensamiento que quiero traer es de Maimónides. Maimónides, en la introducción de su libro La guía para los perplejos, él dice que antes de estudiar la ciencia de Dios, es necesario estudiar la ciencia del mundo, la ciencia de la naturaleza. Y la razón creo que es obvia, ¿no es cierto? La naturaleza es extremadamente compleja, es interesante por sí misma y eso es un requisito previo. Conocer ciencia, por lo tanto, es un requisito para saber dónde estamos parados y maravillarnos con eso. Pero después viene la ciencia de Dios, que nos ayuda a decir quiénes somos, por qué estamos aquí en este entorno fantástico. Y finalmente, ambas cosas se unen para que seamos personas mejores. Eso, y hagamos un mundo mejor. Muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias, de verdad. Ahora vamos a escuchar a Pablo Jaramillo. Primero, agradecer, ha sido un desafío sintetizar algunas ideas de la ciencia. Una de las ideas de las ciencias, en plural, porque hay una diversidad, ¿cierto? Y van cambiando cada una con su propia historia y con sus propias epistemologías, es en mostrarle que podemos convivir, la humanidad, podemos convivir con respeto, vamos a saltos y golpes. La guerra es uno de los fenómenos dentro del comportamiento humano y las primatólogas importantes como Jane Goodall, ella descubrió que se comunican, que tienen estrategias de combate, que hay territorialidad dentro, y no solamente dentro de los primates mamíferos. Esos fenómenos también nos ocurren y también han sido estudiados, y la ciencia también ha sido parte, pero no la ciencia desde lejos. Recordar que las ciencias las hacemos personas, cargadas con nuestra cultura en ese momento. Entonces, no solamente agradecer, y solamente les quiero dar imágenes maravillosas del humedal de Mantagua, donde se puede ver esta diversidad. Y muchas gracias, y espero ir pronto a Valdivia, que hay grandes festivales de aves y de hongos y de muchas cosas más que nos falta por comprender.
Necesitamos personas en este país, en las vocaciones científicas, en las vocaciones de las humanidades. Y ya al final, cuando llegas a un punto en que has estudiado y conversado tanto, sigue viajando y sigue conversando, porque las otras personas de las otras nacionalidades, en una red simbiótica, y abrir el mundo. Que estén bien. Muchísimas gracias, Pablo. Sí, por supuesto. ¿Se escucha, cierto? Sí. Bueno, para todos los que están presentes, sobre todo a la gente que está conectada acá en el chat, mi nombre es Alejandro Peña, director del Colegio Comunitario de Enlace. A nombre de todo el equipo docente y también el psicopedagogo que también está conectado, lamentablemente está con licencia, pero igual se conectó, digamos, a participar. Y porque también es parte de la organización junto con el profesor de ciencias Pablo, y también a nombre de nuestros queridos estudiantes, quisiéramos agradecer enormemente el tiempo y el espacio que se dieron para practicar y participar en el primer conservatorio de creencias y algo más de nuestro colegio. También a la gente que está conectada al chat, ¿cierto? Agradecerles también su participación. Creo que como los tiempos en educación hay cambios, es necesario y fundamental el trabajo y el diálogo de los divulgadores, no solamente científicos, sino que también desde el área de la religión, del creacionismo. Y espero que esta sea una instancia de que puedan ustedes igual participar, no solamente en algún otro segundo conversatorio, sino que también una instancia que sea también importante para otros colegios a nivel nacional, porque es fundamental la ciencia en este país, fundamental. Yo también tengo un hermano que estudió en el área científica en su momento y siempre teníamos esa inquietud de que llegue la ciencia y también la religión y la filosofía, ¿cierto? La reflexión, por lo tanto, en los establecimientos educacionales. Así que por mi parte yo estoy profundamente agradecido. Sí, ¿quiere decir algo, Pablo? Hagamos un segundo conversatorio, un tercero y un cuarto. Abramos los espacios de libertad, humedales, las dunas que aquí estudiamos. Hoy falleció Antonio Escármeta. Se viene conversatorio Ciencias y Poesías en Santiago y Valparaíso, y si quiere, vamos a Valdivia. Las puertas están abiertas acá en este centro, en este colegio, y no me queda ninguna duda que estas iniciativas son totalmente replicables en distintos espacios, ¿cierto?, educativos, no solamente en el ámbito de la universidad, ¿cierto?, o de la teología, sino que acá se necesita trabajar con jóvenes desde la enseñanza de párvulo, incluso básica, y enseñanza media, que tengan otro aspecto, otra mirada, no solamente la que tenga a lo mejor los docentes, sino que otras miradas que sean fundamentales para abrir nuevas preguntas, que eso es lo importante, porque lo que conocemos hoy pareciera ser poco. Así que muchísimas gracias, muy amable por su tiempo, por su disponibilidad, abrazos enormes, y aquí lo dejo con Pablo, digamos, así que gracias. Hola a todos. Bueno, junto con Pablo Rivera, nuestro psicopedagogo, nació esta moción de las clases, de las dudas de los estudiantes, de los planteamientos, de sus concepciones previas, y la idea de esto era entregarles distintas visiones acerca de la evolución biológica, y creo que nos vamos con una percepción súper llena, súper íntegra de tanto de la espiritualidad del hombre, de que es como entender el entorno, y también desde la perspectiva de las ciencias. Por tanto, es importante cerrar de alguna forma y dejar escrito de que las ciencias en general, y esto es una frase que siempre la repito, todas las ciencias son unas solas. Las ciencias sociales, las ciencias naturales,
en general son todas una sola. Sin una no existe la concepción de la otra. Así que el avance de la humanidad solamente se va a dar si se trabaja en colaboración. Así que, como lo hicimos hoy, con ustedes desde otras partes del país, desde otras partes del mundo, entonces estamos súper contentos con toda esta instancia. Así que no nos queda nada más que gratitud en el corazón y ver si podemos generar una segunda instancia de este tipo de conversatorios. Eso. Un aplauso. Ahora, Gracias. Bien. nos vamos con algo ahí, en un trabajo personal, ¿cierto? Una reflexión personal para todos y todas. Así que les decimos adiós, un gran abrazo, que estén súper bien y cuídense mucho. Gracias también a todas. Saludos, chiquillos. Gracias. Gracias, Nos vemos. Un abrazo. Que estén bien. Saludos. Gracias. Gracias.